Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama y toda nuestra provincia de Huaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente a hoy viernes 14 de febrero del 2020, año de la universalización de la salud. Iniciamos el programa con invitados. En esta oportunidad tenemos en nuestros estudios a docentes de educación religiosa. Y en esta oportunidad los hemos convocado porque nos interesa recordar y que la población de Chancay también recuerde la labor que cumplió el padre Emiliano Ondarza en nuestro distrito de Chancay. En primer lugar vamos con el profesor Javier Ocaña, él es docente en el Colegio Andrés de los Reyes de Huaral, vecino del distrito de Chancay. También, profesor, su saludo para nuestros oyentes. Gracias por estar aquí en Líder Noticias. Muy buenas tardes, Gina. En primer lugar, para agradecer la invitación que nos han hecho. Para mí es una sorpresa. Yo llegaba acá a Chancay y bueno, aquí los compañeros me decían, vamos a la radio. Bueno, aquí estoy y en verdad sí, contento de estar aquí. Si es que es para de repente algunas versiones, algunos recuerdos, algunas anécdotas, conversar de nuestro querido Emiliano Ondarza, que aquí hay mucha gente, acá hay mucha gente que ha conocido, que han compartido, pero quizás nosotros por haber estado muy cerca de él, no ya porque hemos sido parte de un grupo de la parroquia, por habernos preparado para ser agentes pastorales y sobre todo ahora ya trabajando como profesor de educación religiosa, quizás tengamos más presente y más vivo, ¿no? El recuerdo de nuestros sacerdotes, no solamente de Emiliano, Vicente, Antonio, Víctor y tantos otros sacerdotes que pasaron anteriormente por la parroquia de Chancay. Sí, efectivamente, profesor, pero precisamente se ha dado en los últimos días, ¿no?, el fallecimiento del padre Emiliano Ondarza Gómez y por supuesto el pueblo católico de Chancay se ha expresado muy triste respecto a este acontecimiento. Profesora Mary Balcea, su saludo al pueblo de Chancay, es docente del Colegio Augusto Salazar Bondi. INEI 34. Del INEI 34. Bueno, mi querido y muy recordado Augusto Salazar Bondi, sí, dadas las circunstancias. Ya tengo 2 años muy bien también en el INEI 34. Bien, muchas gracias por la invitación. Sinceramente nos llena mucho de tristeza recordar, ¿no?, a estos grandes semilleros de la fe que vienen a ser el padre Emiliano, claro, el padre Vicente. Nosotros desde el año 80 pues tuvimos la oportunidad de muy jóvenes, entre 10 y 12 años, acercarnos a la iglesia, ¿no?, estar en la catequesis. Y como mucha gente y hermandades lo recuerdan, ¿no?, el padre Emiliano se daba a notar por la humildad, lo que es un trabajo de cada día y que muchas veces no lo podemos cumplir, claro, ¿no? Siempre tratamos de trabajar la humildad desde el hogar, las aulas, entre las amistades, pero siempre hay algo pues que no podemos superar. Y el padre Emiliano pues viene a ser ese eje que siempre nos ha motivado a llevar la palabra. Nos preparaba para la liturgia, nos preparaba para ir a los pueblos jóvenes. En ese tiempo, Pampa Libre solamente era una pampa, no había nada, entonces Chancaío. Y podríamos decir pues que en muchos lugares como Quepepampa, y mis compañeras que han ido también, por ejemplo, los primeros que hemos estado ahí, pues a Javier, Giovanna, Susi Pasos, Susi Grados, que también ha llegado y que el día de la misa pues se acongojó también de dolor, de tristeza. Bueno, ella optó ya por una vida familiar y mucha gente lo ha recordado, hasta de Lima, por medio de las redes, ¿no? Claro, han compartido, claro, y recordado lo que fue Emiliano Ondarza, porque honestamente el padre Vicente tuvo una identidad con más las hermandades, personas adultas, pero de que llegó el padre Emiliano a apoyarlo, solamente por unos meses se quedó toda una vida. Sí, pues, se quedó toda una vida y honestamente podemos decir, ¿no?, que gracias a ello hemos formado hogares en Chancay muy buenos, en donde se trabajó la catequesis familiar, en donde las parejas eran casadas, en donde el padre exigía mucho la moral, el respeto. A nosotros casi todos los días teníamos que tener nuestra Biblia, nuestro cuaderno, nuestros trabajos que él nos dejaba y no nos gritaban, solamente nos miraban. Y nos decía, hermanitos, a la reunión, a la misa, a la confesión.
y muchos de nosotros, pues sábado y domingo, nuestro trabajo era la parroquia. Y lo que más, honestamente, recuerdo es cuando iban los niños a la catequesis, él siempre decía, acójanlo con mucho cariño, porque a veces no tienen ese cariño en el hogar. Muchas veces los padres empezaban a viajar al extranjero, recién empezaban a emigrar, y él nos encantaba cuando nos pasaba las diapositivas, ¿no? Y nos daba, pues, las reflexiones. Honestamente salíamos llenos, ¿no?, de todo lo que él nos podía transmitir, y nos visitaba en nuestros hogares. Imagínense. Hablaba con nuestros padres, ¿no? Recuerdo mucho que visitaba a Maribel Taipe, cuando sus padres eran directores, ¿no? Y la señora, su mamá le daba todas las quejas, y entonces Maribel iba asustadita porque el padre tenía que conversar con ella. Felipe Chirino, un excelente abogado, con mucha humildad, ¿no? Viaja a diferentes partes del mundo porque ha viajado y es un hombre muy humilde, que hasta el día de hoy, cuando ahora me dice Mary, cualquier situación, llámame, quiero ver al que sea el padre Víctor, ¿no? Entonces yo creo que ha formado hogares con mucha religiosidad. Y más aún, cuando íbamos a los pueblos jóvenes, o íbamos a Ucayama, Gramadales, a hacer misa, la gente lo esperaba con una disponibilidad, y lo más importante, no cobraba la misa. Y la gente le llenaba el carrito de frutas, verduras. Entonces eso es lo que mayormente se ve, ¿no? Claro, que ha sembrado hogares, y que a partir de esos hogares han ido creciendo los hijos en la fe. Hay gente muy importante, gente que el padre, por ejemplo, nuestra colega Medalí, que muy temprana edad pues formó parte de la vida familiar, sacó adelante a su hija. Nuestra amiga Susi en el puerto, que tenía todo el trabajo de la catequesis, y mucha gente que quizás ahorita no tengo en mente, Mateo, ¿no?, que casualmente el padre Víctor, que viene a reunirse con nosotros, ¿no? Y también aquí tenemos a nuestro fruto también de nuestra parroquia. Tenemos una colega, Amanda Vázquez, una mujer muy sencilla pero bien paciente, cuando trabajaba en el INE 34, ¿no? Entonces el padre siempre le pedía que llegue. Si nos íbamos a reunir a la 1, 12:30, pásenle la voz a Amanda. Entonces, él era muy puntual, muy estricto, ¿no?, muy humilde, lo que a veces nosotros, pues, es una tarea muy fuerte que en nuestra realidad y nuestra situación de hoy no lo podemos lograr, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Hay mucho que hablar al respecto. También tenemos en nuestros estudios a la profesora Wendy Álvarez. Ella es docente en el Colegio Augusto Salazar Bondy. Profesora, ¿cómo conoció usted al padre Emiliano Ondarza? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita Gina. ¿Cómo es la vida? Yo soy de Chancaío y conocí primeramente a su hermano, al padre Vicente, quien el padre Vicente derramaba mucha dulzura y cariño. Era profesor de religión en Chancaío, y me acuerdo que llegaba con su moto. Y me acuerdo que también nos regalaba a todos los niños un caramelo. Luego, cuando ya yo tenía más o menos la edad de 11 años, mi mamá tomó un curso, que era Educadores de la Fe, el SER, los días jueves. Y ahí conoce a la profesora Mary, al profesor Javier, y conoce al padre Emiliano, quien nos invita pues a formar parte de la catequesis de primera comunión de los niños, y eran todos los sábados, me acuerdo. Y cuando justamente yo le preguntaba a mi mamá hoy día, ¿no? Entonces, ¿cómo fue inicio? Cuando me dio un grupo de niños, ¿no? Fue un grupo de niños más o menos, yo tenía 14 años, y los niños tenía a mi cargo niños de 9, 10 años, y así empieza nuestra tarea evangelizadora. Algo que recordar del padre Vicente es su humildad y su preocupación, porque antes de nosotros dar la catequesis, él nos preparaba un día antes o 2 días antes sobre el tema que íbamos a tratar con los niños, ¿no? Nos enseñaba dinámica, los cantos, y también fue él que tocó la puerta de mi casa para ser profesora de religión. ¿Cierto, Mary? Sí. Sí, en el año 1998, el padre, juntamente con la profesora Mary, me tocaron un día que tocaron la puerta y me dijeron, ¿quieres trabajar? Sí, inesperadamente. Y me dijeron, ¿quieres trabajar en Pacaraos, en la Sierra de Guaral? Y yo me quedé sí, le dije. Y el padre fuimos, me preparó el expediente, me llevó a Pacaraos, me presentó a las familias, al colegio, a la dirección. Era un padre totalmente comprometido con la serranía de Guaral. Él recorría con su camioneta azul
toda la serranía de Guaralí, toda la parte alta, ¿no? Pacarao, Santa Cruz, Vizcas, Vichaycocha, y era el único párroco que se tenía que movilizar por toda la sierra. Y antiguamente la sierra no es como ahora, pues que tiene todo pista. Anteriormente era trocha, y algo que también, como dice Mary, ¿no? Él no cobraba la misa, pero la gente era muy querido, la gente lo que tenía allá en la sierra le daba, ¿no? Era leche, era queso, era verduras, y él era un padre totalmente desprendido, sumamente desprendido y, ¿cómo le puedo decir?, comprometido con la gente más necesitada, más humilde, ¿no? Entonces, lo que nos comentan el profesor Javier Ocaña, la profesora Mary Balceda y el profesor Wendy Álvarez, así como ellos hay muchas personas, ¿no?, que han sido agentes pastorales en nuestro distrito de Chancay, catequistas también, y por supuesto ahí es que se han formado y han conocido también al padre Emiliano Ondarza y antes al padre Vicente Ondarza, ¿no? El profesor Javier Ocaña, coméntenos por favor, ¿le tomó de sorpresa este fallecimiento? ¿Usted tenía alguna comunicación con la familia del padre Emiliano? Bien, era un poco difícil, al menos personalmente para mí, la comunicación. Yo soy poco quizás de llamar, de escribir. Pero sé que Emiliano escribía a algunos, y como también como el padre Antonio. Y también sabía por los compañeros que estaban en comunicación, que una o dos veces yo también habré escrito, que ellos estaban bastante delicados de salud, ¿no? En el caso del padre Emiliano, sobre todo últimamente, ya por su edad, ¿no? Claro. Por ¿A su qué edad, edad ha pues, fallecido? 89 años. 89. No, ¿En qué entonces, año se retiró de Chancay? ¿Se fue a España? 2004. Creo, 2004 sí, aproximadamente. sí, ¿no? Entonces, él, bueno, sabíamos que estaba delicado, pero a pesar de ello, cuando él se va de acá, él está todavía un buen tiempo, está como 12 años, ha estado como vicario en una parroquia y atendía también a otras personas mayores como él. ¿Ahí en España? En España, sí, menos. él ha estado así. Pero ya después por su salud, se quebrantó un poco su salud, entonces ya lo mandaron a una casa de los sacerdotes ya mayores, ¿no? Que están delicados de salud, para que los atiendan otros. Entonces así ha estado él, ¿no? Ha estado ya bastante delicado, pues su edad también, ¿no? Claro. Y bueno, cuando sabíamos nosotros que podía pasar cualquier cosa, ¿no? Como el padre Víctor, que cuando inmediatamente llamé, cuando me enteré para comunicarme, él me dijo, no me sorprende ni te sorprendas, ¿no? Emiliano está bastante delicado, y la edad también, ¿no? Entonces nosotros desde ese punto de vista lo tomamos así, ¿no? Quizás porque tenemos una formación, creemos en Dios, tenemos un tipo de esperanza, pero de todas maneras nos duele, ¿no? Nos hace sentir cuando hablamos de la muerte, pero rápidamente también lo analizamos y bueno, y nos alegramos, porque nosotros como formadores de educación de la fe y como cristianos que somos, sabemos muy bien que también el morir es nacer, y es nacer para toda la vida, ¿no? Y es nacer eternamente. Entonces mantenerse y estar en presencia del Señor, decimos. Entonces eso nos alegra, ¿no? Eso nos satisface, y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En vivir, recordarlo, tratar de continuar haciendo lo que ellos nos inculcaban, ¿no? Preguntarles, seguirle preguntando a ellos, y en el silencio ellos nos van a responder. ¿Y cómo nos responden? Nos responden pues cuando nosotros pensamos en un problema, en un contratiempo, en un trabajo, en una necesidad que tuvimos, y nos ponemos a pensar en ese momento ellos qué nos dijeron. Claro. Y entonces volvemos a hacer ese trabajo. Y así ellos se mantienen permanentemente. Y no solamente ellos, también nuestras familias, ¿no? Porque como cristiano, yo mi padre no lo perdí hace 20 años y algunos otros familiares, y pensamos, ¿no? Y eso es lo que nosotros decimos. Y ahora también a la población decirle, ¿no? Que eso es lo que tenemos que hacer, pensar en ellos, cómo les ayudaron, cómo les orientaron, y nosotros hacer lo mismo con los demás. Efectivamente, ¿no? Bueno, cuando profesora Mary Balceda, cuando vi su publicación, así al instante me dio mucha pena, ¿no? Al instante me dio una pena muy, muy grande, pero como indica el profesor, pues no, hay que ser conscientes de la edad que ya tenía el padre Emiliano. Bueno, nosotros lo que le hemos conocido, pues, siempre bien atento él, ¿no? Sí, sí. Con cualquier persona, ¿no? Bien atento. Sí, yo creo que era un ángel en Chancay, porque no hay ni una persona que hable mal de él, ni que lo critique ni nada.
siempre todos lo recibían con amor y él daba amor, amaba mucho a los niños y se preocupaba mucho. Casualmente, Javier no hace mentir que en esos tiempos estaba Cáritas. Cáritas mandaba leche, polenta también, y un montón ¿no? de cosas, y nosotros íbamos, vengan todos los jóvenes, y nos hacía pesar de 5 kilos, ahora llenábamos el carrito y se iba a Pampa Libre, a las zonas más lejanas, a llevar, y a la sierra, ¿no? Entonces, casualmente, nosotros somos testigos de eso, hasta nos daba a nosotros y nosotros repartíamos en el barrio. Entonces, es una etapa muy bonita de nuestra vida, ¿no? Porque hemos tenido buenos formadores, hoy en día también hay, pero son jóvenes. En cambio, ellos tienen una cultura muy distinta. Ellos son misioneros. Han dejado todo por venir a servir, ¿no? El padre Vicente murió acá. Cuánta gente lo conoció, ¿no? Claro. Y lo acompañó. Entonces, imagínese cómo habrá sufrido en ese momento el padre Emiliano. Sí, pero como lo dijo don Javier, ¿no? La esperanza de una vida mejor. Y más aún, yo honestamente me siento muy bendecida por Dios porque el padre hizo que mi mamá también sea catequista en Torreblanca y al frente, ¿no? En Buenavista. Entonces, ella no se preparaba conmigo, ella se iba y se preparaba con el padre. Varias señoras también, por ejemplo, recuerdo mucho en Palpa, también había una señora con mi mamá, venía solamente para que el padre los prepare. Hoy en día, cuando nosotros preparamos nuestra clase, nosotros ya sabemos lo que es el ver, juzgar y actuar, que ahora la metodología puede cambiar las estrategias, pero nosotros ya tenemos esa base. La liturgia en la misma misa, nosotros sabemos cuánto dura una misa. Si, por ejemplo, a veces vamos con los jóvenes, profesora, ¿cuándo acaba la misa? A ver, espérate, en 15 minutos acaba, o en 10 minutos ya acaba. Sabemos todo el proceso. No necesitamos, aparte nos daban unos libros de formación. Creo que cada uno de nosotros, profesor de religión, no tiene menos de 20 libros que el padre nos compraba. Nos mandaba a estudiar a Lima, al Colegio de Jesús. ¿Ya? Un colegio donde había pues de todas las personas adultas. Nosotros jóvenes estamos ahí. Padre, ¿qué hacemos acá? Una vez me acuerdo que Carola también se fue un día con su muñeca, la profesora Carola, y iba a un retiro y yo no pude ir. Entonces el padre también como que marcó mucho mi vida cuando el padre Vicente me quiso llevar a un campamento y mi papá le dijo que no. Porque aparte que era hija única, que cómo voy a ir con el sacerdote, que cómo es posible. Pero cuando regresó el padre de su retiro, se encontró con mi papá en la esquina, pues que ahora es Crediscoche, y le dice a mi papá, Pancho, este año me iba conmigo. Y ese año murió. Mi papá sentía mucho remordimiento de conciencia. Yo le había prometido, pero yo, papá, les prometí, tienes que cumplirlo. Entonces, a partir de ahí, del año 83, terminé 5º año de secundaria, y en el 84 fui profesora de educación religiosa en el colegio más grande de Boral, Andrés Los Reyes, con 24 horas. Tenía 18 años, mis alumnos eran mayores que yo. Todo el mundo me miraba extraña, pero yo le decía, tengo mi constancia de la Universidad Católica. Y por eso yo puedo ser profesora de religión. Y tuve 2 años. Y después el padre ya me dijo, vas a Chancaillo, vas a Quepepampa, vas a Ucayama. Y en todos sitios él nos llevaba, así como dice Wendy. Nos instalaba, nos encargaba con una señora. No me recuerdo mucho que Wendy se fue con su abuelita para que la acompañe porque era demasiado joven. Entonces, y eso, yo creo que ese acompañamiento le falta a muchas familias aquí en Chancay. Sí, pues, el acompañamiento no hay, sacerdotal no hay. Nosotros vamos a la iglesia y si nos damos cuenta en los colegios también a veces los niños están yendo a otras religiones porque sienten la acogida. Y me dicen los alumnos, profesora, yo no voy a llevar el curso porque me voy a exonerar. Otros me dicen, yo sí lo voy a llevar. Y yo le digo las mismas palabras que decía el padre Emiliano, ¿no? Tú tienes que estar donde te sientes feliz. No importa el nombre de Dios, pero somos hermanos. Entonces, eso es algo que se tiene que ir trabajando. No importa el nombre de Dios, pero tenemos que ayudarnos mutuamente, ¿no? Y ese es nuestro día a día, ¿no? Ser profesor de religión nos exige muchas cosas. Claro. Y tenemos que tener valores y a veces como seres humanos podemos fallar y solamente la mirada, la palabra, abrimos la Biblia y sabemos, por ejemplo, muchos de nosotros a veces no tenemos la Biblia, pero si yo te digo 1 Corintios 11:20, ¿qué cosa dice? Me lo sé de memoria porque toda la catequesis la hemos hecho, ¿no? Entonces, y hay de ti, ¿no? Si vas a comulgar indignamente, pecas contra el cuerpo y la sangre. Y también cuando vamos a misa a veces llegamos tarde y yo veo muchas veces en la misa que voy que la gente va a comulgar después de ver
no han escuchado ni siquiera el Evangelio y están comulgando. Sabemos que se dice bien claro, recibes tu propia condenación, ¿no? Porque no has escuchado la palabra, no has reflexionado. El padre decía, si quieren comulgar tienen que llegar, aunque sea en el momento de la confesión. Si no, no comulgues. Y yo tengo una experiencia que el padre Antonio, pues, no le dio la comunión a unas personas porque habían llegado muy tarde. Honestamente, este grupo de sacerdotes que ha venido a Chancay, desde el padre Vicente, Emiliano, el padre Pepe, el padre que es más recto, Ramón, el padre Ramón, que era tan recto, honestamente, pues, nos ha sembrado en cada uno de nosotros una enseñanza, unos valores, ¿no? Yo, aquí delante de ellos, yo puedo decir, el padre nos mandaba a contar la limosna. ¡Qué miedo contar! Porque dije, padre, qué tentación. Anda, hija, vence la tentación. Anda, vence la tentación. Ay, qué miedo, padre. La ofrenda de la vida, padre. Vayan, cuenten. Dios está mirando. Y yo creo que eso nos ha servido a muchos a ir creciendo. Yo sé que a veces la tentación, todos podemos caer. Exacto. Pero mientras que vamos trabajando y rezando para no caer, ¿no? Así nos tilde todo el mundo, pero ante los ojos de Dios. Por eso yo tengo mucho respeto a lo sagrado. Mejor dicho, el dinero que es de un santo no se puede tocar. Tú puedes tocar el vuelto de acá, de allá y lo puedes reponer, pero de un santo no. Y el padre, ahí está Javier de testigo, ¿no? Mary anda, compra agenda para todo, para que todos estén bien organizados todo el año. Separen la fecha de nuestras reuniones, separen aquí, que tienen que ir a la jornada. Y cuando íbamos a la jornada a Huacho también, era muy importante. El padre iba a pedir permiso de casa en casa y los recogía. Y nos mandaba todavía con una movilidad y no gastamos nada. No se gastaban. Ahí no era dinero. Nosotros nunca tenemos necesidad de dinero. Por ejemplo, ahora que vamos a hacer nuestra misa y todo, no es. Nosotros como seres humanos vemos que el dinero es la prioridad, pero a veces, aunque sea algo, hemos aprendido de un poquito de desprendimiento, ¿no? Por el más necesitado. Claro. Profesora Wendy Álvarez, ¿qué le puede decir a los jóvenes en la actualidad? La profesora nos habla del tema de los valores, ¿no? El tema de la familia, que es muy importante. ¿Qué le puede decir usted tras haber conocido al padre Emiliano Ondarza, al padre Vicente? ¿Qué le puede decir en la actualidad a los jóvenes? Bien, a los queridos jóvenes y señoritas, ¿no? Que siempre estén, como siempre les digo a los alumnos en misa, orar sin desanimarse, que la oración es vital para cada uno de nosotros los cristianos, que no basta solamente decir yo estoy bautizada, y hice la primera comunión y la confirmación y ya quedó ahí, al contrario, sino que siempre participar los domingos en misa, comulgar, recibir la Eucaristía y sobre todo sernos personas, orar sin desanimarnos, orar a tiempo y a destiempo, porque la oración es muy importante, nos tonifica el alma. A veces los jóvenes se sienten solos, se sienten deprimidos, tienen problemas, los papás, mamás están separados. Vemos en un aula que cuando vamos a un aula hay 30, 28 alumnos, no todos viven con papá, con mamá. Hay bastantes que se crían con sus abuelitas, con sus tíos, solamente con la mamá, solamente con el papá, y a veces la incomprensión, ¿no? Entonces, ante ello que no se sientan solos, sino que siempre busquen la presencia de Dios a través de la oración, de los sacramentos, y donde vayan, ¿no? Que vivan su fe, que transmitan su fe. A veces es lamentable que jóvenes carezcan de la fe y te digan, ay, pero yo no creo en eso, yo no creo, yo estoy en otra religión. Pero a veces cuando converso con los alumnos exonerados y les pregunto y dialogo, a veces no tienen escaso conocimiento de lo que es la palabra de Dios o formación doctrinal, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros también como profesores y los papás también, es importante que los padres alimenten la fe espiritual a sus hijos, que los padres también incentiven llevándolos los domingos a misa, que les enseñen a orar, a bendecir los alimentos. Qué importante es sentarnos a la mesa, pero no solamente el comer, ¿no? El degustar, el tenemos hambre, no solamente alimentar el cuerpo, sino también alimentar el espíritu. Interesante la reflexión que nos deja la profesora
Wendy Álvarez del Colegio Augusto Salazar Bondi nos escribe. Miguel Ángel Ceballos Godo Silva dice: saludos al profesor Javier, un gusto verlo después de tiempo. Saludos Gracias. a todos. Augusto Renato Ceballos también dice: ¿cómo olvidar que el padre fue uno de los primeros guías en la antigua y pequeña capilla de Chancaillo? Dios lo tenga en su santa gloria. Juana Beramendi nos escribe: no, gratos recuerdos de nuestra época, de nuestra vida parroquial. Yo disfruté mucho del padre Antonio, pero era imposible no dejarse querer por el padre Emiliano, tan tierno y dócil con nosotros. Que en paz descanse. Saludos a Mary Javier, de los catequistas mayores, de quienes aprendí mucho, dice, ¿no? Bueno, Juana sí, Beramendi. Juanita, pues era el encanto del grupo, ¿no? Uy, el padre la quería mucho, es hasta ahora, ¿no? Una mujer que ha ido creciendo, emprendedora, Sí, y es pues ahí es donde dejó la semilla, ¿no? Exacto. Porque el miren, tema de la honradez, los valores que usted hace sí, referencia. porque ¿no? a veces, miren, estamos en el mundo y no todos somos iguales, porque somos profesores, pero, por ejemplo, él tiene carácter. Yo le he dicho a mis alumnos, yo no soy recta, pero no soy tonta. Así que yo no tengo nada que ver. Y uno me dice, pero Mary, tienes que exigirle. ¿Qué le voy a exigir yo? A mí nadie me exigió. Porque al joven, cuanto más se le exige, se pone más rebelde. Usted lo ha dicho. Entonces, no, tenemos que aprender a educar de otra manera. Por eso somos la semilla en cada colegio. Yo honestamente he pasado 28 años en el Bondi, quiero mucho a mi colegio, ahora estoy en el INE 74, también ahora lo quiero mucho a mis alumnos, le hago los mismos con las mismas competencias, los llevo a la misa, pero no les obligo. Ustedes busquen a Dios en su momento, búsquenlo, conversen, agradezcanle porque están sanos. Siempre le digo lo mismo, están sanos, están completos. Son personas inteligentes, si no, no hubieras llegado acá. Y muchos chicos, ay, profesora, pero yo, ¿cómo sea? Pero es que ya la estás, mamá y el sí, papá le dicen cada sí, rato que es burro. Y ya. sí, entonces ese trato, hay que tratar bien al alumno. Por eso en el colegio se habla del buen trato, pero a veces nosotros mismos no trabajamos esa palabra. Entonces el alumno te busca, ¿no? Y el Sí, alumno pues. está ahí. Y por ejemplo, para eso está el profesor de religión. Y por eso, miren, honestamente somos... Yo tengo 34 años, ¿no, Javier? 34, somos, como nos dijeron por ahí, el profesor Mauro nos dijo que éramos medio dinosaurios, el profesor Arellano también. Somos los más antiguos. Javier, Giovanna, Mary y Susi, los cuatro. Javier siempre es su G. Javier habla de tu G. Ya, Giovanna en la G. La Mary y la catequesis. Me encantaba la catequesis. ¿Cuántas fotos tengo? Álbumes, más álbumes, recuerditos. Y también Susi, que le gustaba cantar. Y estuvo en Palpa. Lamentablemente, pues ya ella cesó y ya está en Tacna ahora. Quería verla ahora en diciembre, pero no le he podido ver. Ya viajó a Tacna. Y Mateo que está en Pasamayo. Entonces el padre buscó en cada lugar, ¿no? Y búsquenlo. Y nosotros éramos los agentes pastorales. A veces te tocaban la puerta a las 11 de la noche. Mary murió mi mamá, hazle un rosario. Mary murió fulano o Javier. Y así, oye, ¿puedes acompañarme? Y llamamos a Susi para la guitarra. Paco, estaba Paco, ¿no? Entonces está mucha gente que se ha formado en la parroquia, que hoy en día pues yo observo, miro, a veces me molesto yo sola, porque veo que los agentes pastorales de la parroquia no es un título, no es un polo, no es una etiqueta, es el corazón, ¿no? Y a veces reniego muchas veces porque a veces le hacen un maltrato, hablan una palabra en donde yo les exijo a los catequistas que se formen. Pero yo por ir a una charla, por ejemplo, a Lima o Huacho, donde vayas, el padre mismo nos formaba y nos mandaba a perfeccionarnos al Colegio de Jesús, nos mandaba a los encuentros. Javier, ¿cuánto ha viajado? Creo que medio mundo se ha viajado Javier con Giovanna, a mí no me gustaba. No, yo, hijita de mamá y papá, yo no podía salir, ellos iban. Como eran hermanos, iban. ¿Hasta dónde te has ido, Javier? Alemania. ¿Ve? Yo no he salido ni al Girón, Alemania, ni a la Avenida Alemania, pero él sí. Yo, como hija única, éramos dos. Los sacerdotes, tengo el orgullo de decir, almorzaban en mi casa, ¿no? El padre Emiliano, a mi mamá le quería mucho, y lo que más me gustó, murió mi madre, y él vino a darme el pésame, ¿no? El padre Ramón pidió permiso para hacerle la misa. Qué mejor pequeños honor, ¿no? gestos Sí, que nunca se olvidan, sí. ¿no? Y también tengo, pues, por ejemplo, la señorita María de las Casas, que también, bueno, ha estado muy devota de la Virgen de los Dolores, ¿no? Entonces, también mi mamá, el padre le hizo hacer entrar a mis padres con el
como alcalde César Briceño, le dijo el padre Antonio, le dijo, quiero que estos 2 pájaros, le dijo así, ingresen a la hermandad. Son casados, tienen todos los valores y no están en ninguna hermandad. Entonces, mis padres estuvieron en la hermandad y agradezco mucho a la señorita María de las Casas, que siempre estuvo pendiente, ¿no? Hasta mismo Dani, la señora Sonia Carrillo, el profesor Chin. Entonces, son gente que, por ejemplo, han estado ahí entrelazando amistades y han sido vistos también por estos sacerdotes, ¿no? Y nos han ayudado mucho a crecer, ¿no? Entonces, yo honestamente le digo, me siento bendecida por haber tenido el grupo del IEM, el Instituto de Misiones Extranjeras, en Chancay. Y nosotros estando cerca, ¿no? Cuando nosotros en casa, a veces como hijos únicos no hacemos nada, el padre Emiliano a barrer toda la iglesia, ¿no? Mi padre baldeando con el señor, ¿cómo se llama el señor que vive a la vuelta de mi casa? Don Juan, el señor que falleció de los Ojeda, barriendo los de la hermandad, ¿no? Y también me olvido de Eli Vega, que también con su esposo Oscar Cornejo nos íbamos a almorzar a su casa, todos estamos ahí. Entonces yo le digo, son vivencias que no podemos olvidar. Claro. ¿Y qué íbamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Un ceviche? ¿Qué vamos a comer? ¿Un pollo a la brasa? No. El padre Emiliano, muy humilde, nos daba su gazpacho. ¿Qué era un gazpacho? Aprendía su licuadora y echaba ajos, tomate, cebolla, apio, beterraga, nabo, zanahoria, lo licuaba y hacía como una sopa y nos servía a todos. Y ustedes bien saben que es una sopa. Y nos daba el pan del día de ayer a comer, hijitos. Bendecía, como dice Wendy, la misa y todos. Y hacía regular y nos daba 2 platos y ese era el calvario más grande y todo el mundo se miraba que lo acaba. Un poquito, ¿no? ¿Quieres un poquito más, hijita? No, padre, ahí nomás, gracias. No, hijita, ¿cuántos niños se mueren de hambre? Hay que acabar todo lo que hay. Dios mío, Señor, que acabamos del gazpacho. Y todos hemos probado su gazpacho. En cambio, el padre Antonio no. El padre Antonio, vamos a la Agromar, hijos. Y nos llevaba a todos a la Agromar. Y todos comíamos muy bien. Por eso cuando decía el padre Antonio, el Emiliano, pues ese es un hombre muy humilde. Yo nací en otra casa. Mi padre fue policía y yo tuve otra vida. Y cuando ya estuvo en Canto Grande, quizás yo soy la que más le he visitado, ¿no? Y hasta ahora, hace 15 días, antes de la muerte del padre Emiliano, el padre Antonio me llamó, porque varias veces me llamaba a Liné y ha conversado con el profesor Tomás, con la profesora Flor, con la profesora Medalí, con la profesora Rosa, con ellos ha conversado. Y me llamó y me dijo, hija, me voy a operar, tiene un aneurisma, y si te llamo después es que sigo vivo, y si no, reza por mí. Y me quedó pues mal, ¿no? Yo le dije, el padre Emiliano, ya Emilianito, tú sabes, ya no come su gazpacho, ya está calladito, ya no quiere hacer nada, y esperamos su hora. Uy, me dio mucha tristeza, ¿no? Por eso yo el día que recibí la noticia, Wendy me llama y me dice, estaba lista para ir al entierro de la mamá del padre Elías, y el día lunes la iban a enterrar, y Wendy me llama y solamente me quedo sentada, como 2 horas, no atinaba y no podía parar de llorar, ¿no? Porque se me venían todos los recuerdos, claro, todo lo que hemos vivido, y honestamente, pues, ya después, cuando nos hemos encontrado, gracias a la profesora Medalí, que inmediatamente separó la misa y pudimos hacer un aviso, y ahí donde usted se enteró, yo lo publiqué a todos. Entonces, nos hemos encontrado muchas personas, ¿no? Y hasta de las hermandades que le ha salido más de una lágrima, ¿no? Porque claro, es muy triste, ¿no? Encontrarnos personas que los jóvenes de hoy en día quizás no lo conocen. exacto. Pero nosotros sí tenemos esa riqueza espiritual. Exacto, y justo es esta entrevista, ¿no? Para que a través de ustedes los jóvenes puedan conocer quién fue el padre Emiliano Ondarza, quién fue el padre Vicente Ondarza aquí en nuestro distrito de Chancay, y su presencia en nuestro distrito es muy grande, no es solamente que han sido un sacerdote o un párroco de Chancay, sino que han tenido muchísima presencia en la vida de la comunidad, pues, ¿no? Profesora Wendy Álvarez, hay una actividad el día lunes. Sí, justamente para invitar a toda la comunidad de Chancay, de Chancaillo, de Peralvillo,
Chacrimar, Bosa y también su querido Caqui. Cuando fue a trabajar en Caqui, todos lo recuerdan mucho al padre Emiliano. Invitarle a toda la comunidad a la misa que va a hacer el padre Víctor a las 6 de la tarde. Sí, el padre Víctor. A las 6 de la tarde en Peralvillo. En la capilla de Peralvillo. Así que están cordialmente invitados todos a una semana de fallecimiento del alma del padre Emiliano Ondarza Gómez. Asistamos, todos queridos hermanos, a participar de la misa. Lunes 17 a las 6 de la tarde. En la comunidad de Peralvillo, en la capilla de Peralvillo. Es entonces la actividad, repetimos, el lunes 17, 6 de la tarde. La misa va a ser oficiada por el padre Víctor García Teresa, ¿no? Sí, me acuerdo el nombre completo del padre Víctor, que también fue párroco de nuestro distrito de Chancay. Profesor Javier Ocaña, los tres fueron profesores de religión incentivados por el padre Emiliano. Sí, yo recuerdo que yo en un inicio nos llamaron a Itameri, como lo decía. El padre, la historia comienza para Educadores de la Fe, comienza cuando el padre Vicente pues era el profesor en todos los colegios. Claro. ¿No? En Pampa Libre, en Chancayillo, en Peralvillo, en Pasamayo, en Chacrimar, que se iniciaba recién Chacrimar, en Ocayama, el INEI, César Vallejo. Pero en esa época era solamente una hora de religión. Entonces de ahí ya viene una nueva norma, ¿no? Donde se amplía las clases de religión a 2 horas. Y también la ODEC, aparece la ODEC, a raíz de que se incrementan más horas, ¿no? A nivel de la diócesis. Y el padre, en ese tiempo no había todavía la ODEC, el padre Vicente era el encargado, por confianza del obispo de ese entonces, Monseñor Lorenzo. Él era el encargado dentro de la Comisión de Educación, ¿no? Entonces él visitaba no solamente esta zona, también Sayán, Huacho, Guaura, y se reunía con los sacerdotes, como era una hora, y iban pues, ¿no? Cortaban su tiempo, organizaban, pero ya como fue aumentando, entonces también así se vio la necesidad de formar la ODE, la Oficina Diocesana, y con el padre muy querido Daniel Camarero. Él asume ya la dirección, porque si queremos decir, el padre Vicente fue el primer director de la ODE, porque él organizó. Después él le pasa, porque el padre Vicente tenía como los padre Antonio, el padre y todos los sacerdotes, y nosotros también. No tenemos esa ambición, aparentemente que se piensa, pero no, tenemos un tiempito y después dejamos. Y vamos, porque nos enseñaron de que yo organizo y ahora a mí me deciden en otro lugar y yo voy al otro lugar y aquí se quedan las personas que estamos preparando. Entonces, así comienza. Y entonces nos invitan, nos llaman, no solamente aquí, también en Huacho y en Sayán, hacia gente dentro de la parroquia, jóvenes. Y el padre Emiliano nos llama, pues, ¿no? Llama en esa época a Miriam, a mi hermana Giovanna, que recién habían terminado el colegio, Paco, Javier González, su hermana también, que ahora es Zaida, y también estaban en el coro. Es otra hermana que también es ahora médico, está por Cajamarca. Magda, ¿no? Y llama a Susi Pasos. Y también me llaman a mí para decirnos y plantearnos de que si queríamos enseñar y también prepararnos, ¿no? Ese año ya para ir a Champañá. Yo ya estaba estudiando educación, como Magda y como Paco, que estaban estudiando ellos medicina, pero ellos aceptaron dar su tiempito como profesor. Y como yo también era profesor, me ofrecieron. Pero yo buscando también la seguridad de mi hermana recién terminaba el colegio, y yo dije, mejor pues Giovanna, ¿no? Porque yo decía, seguro van a escoger entre los dos, uno de los dos. Y como yo ya estaba estudiando, no tenía esa ambición. Entonces yo le dije que no. Y el padre Emiliano, casualmente, el padre Antonio dijo para comenzar a enseñar religión, y el padre Emiliano dijo no, que Javier siga enseñando geografía e historia, porque estaba en el bondi ya ese año. ¿No? Y dijo que siga enseñando, porque enseñando geografía e historia también hace religión, también va a ser un buen cristiano. Y así comencé yo a enseñar. Yo era parte del grupo, pero por la GEC, porque era parte de la parroquia, pero yo no era profesor de educación religiosa, hasta que el padre Antonio ya ve la necesidad de él de retirarse,
¿no? Por su tiempo de servicio. Y entonces él me llama, primero un año me llama para cubrir, porque él salía de vacaciones, para cubrir unas horas, un mes, en el César Vallejo. Y de ahí ya, terminado esa experiencia, seguro vio el resultado y ya me llaman y me dicen que si yo podía asumir. Y yo fui a trabajar al César Vallejo, cuando se adaptó. Y él me dijo, tú ve hasta cuando tú crees quién puede ocupar el lugar. No pasaron ni 2 años y yo propuse a la profesora Petronila, que hoy está, y nadie se puede quejar, una excelente maestra. Y ella era alumna. Y la idea era de que cada alumno que había sido alumno iba a estar en ese colegio. Esa fue nuestra consigna. No, por eso que Mary regresa después al Bondi. Y Giovanna estuvo en Peralvillo, porque nosotros éramos de Peralvillo. Y así nos fue formando, nos fue organizando. Y desde ahí comienzo yo también a entrar al trabajo. Pero yo trabajaba en educación, en ciencias sociales y en religión. Hasta ahora último que voy al Andrés. Por eso aquí en el Bondi, en Peralvillo, en Pasamayo, en Chacrimar, incluso en el Colegio Particular Vicente Ondarza, gracias al profesor Javier Moscoso. También ahí trabajé con sociales, ¿no? Ahí tu hermana, por ejemplo, ¿no? Ahí le enseñaba cursos de psicología, economía que habían en esa época, geografía y religión. Y así comenzamos nosotros comenzó a formarnos. Y como también agentes pastorales. Entonces se escogía de cada lugar, como lo decía Mary. En Peralvillo, Giovanna y Javier, ¿no? En Chancayillo, Amanda, ¿no? Y en ese tiempo Chancayillo y la Candelaria, la Maribel Villafana, ¿no? Que también hoy sigue siendo profesora en primaria. Entonces sí fue poniendo gente. En Pasamayo, Lucho, que falleció, muy joven él, y Mateo, para Pasamayo y Chacrimar. Y así fue cogiendo gente. En Aucayama, Miriam. Y así, o sea, no fue porque se le ocurrió y ellos vinieron. O sea, querían que nosotros hiciéramos nuestro trabajo en nuestro mismo lugar. No, a veces nosotros teníamos temor porque es nuestro pueblo, es nuestra gente, es nuestro colegio. Somos jóvenes, como dice Mary. Pero yo nos decía, nadie es profeta en su tierra. Ustedes lo tienen que demostrar. Y así comenzamos. No como hoy, que ahora nos mandan a hacer pastoral aquí. No, pero nosotros los conversamos, le hacemos ver de que nosotros tenemos que estar en un lugar donde, 1, nos sintamos a gusto. 2, es el lugar donde nosotros podemos hacer nuestro trabajo porque es nuestro. Lo sentimos. Es como los maestros, ¿no? Los maestros también pedimos que sean del lugar. Los padres de familia piden que sean del lugar. Porque si no, el maestro termina su hora, se va corriendo. Le gana el carro, tiene que ir a otro al pueblo. Y entonces así comienza nuestro trabajo pastoral. Y ahora otra cosita que recordaba un poco era Emiliano, cuando fallece ya el padre Vicente, Emiliano asume los acompañantes de los educadores de la fe, ¿no? Y a Mary le da más la responsabilidad de coordinar, ¿no? Ella era la que iba, veía las notas, a los maestros, ¿no? Yo también tuve la oportunidad posteriormente de estudiar en el Champañá para hacer la especialidad de religión, en la cual me he nombrado gracias a la ODE, lo reconozco también y les agradezco, porque ellos me decían, ¿no? Has demostrado que puedes hacer un buen trabajo, entonces para que te puedan nombrar, ¿no? Y ya por mi cuenta, por supuesto, ¿no? Pero gracias a la iniciativa y al acompañamiento de la parroquia. Los otros maestros sí, ¿no? Ellos sí fueron muy apoyados en muchos aspectos por la parroquia y gestionaban, ¿no? Nuestros sacerdotes gestionaban. Tenían, y como le decía, el padre Emiliano asume esa responsabilidad. Con la muerte de Vicente se organiza. Yo creo que fue una bendición de Dios también, porque se organiza. Antonio pasa a apoyar a los jóvenes, Emiliano la catequesis y los centros de madre, los pueblos jóvenes. Por eso que el padre Emiliano fue muy querido. ¿Y por qué? Nadie pregunta, pero les adelanto. ¿Por qué van? Muchos deben estar preguntando. ¿Y por qué en Peralvillo? En Peralvillo hacer la misa, porque Peralvillo era un pueblo pequeñito en esa época. Y fue el centro, en un momento determinado. Un arenal. Fue un arenal y fue el centro de todos los pueblos. Y como nuestros sacerdotes, y como todos, ¿no? La opción, y como Cristo mismo, la opción preferencial, no es que no quiera a los de Chancay, a los que tienen un poquito, ¿no? Sino es que la opción preferencial eran los pobres. Y por eso que eran los pueblos jóvenes, Juan Velasco, Peralvillo. Y así también se inicia en Peralvillo y también tenemos un centro pastoral, hoy que es la capilla. Claro. Un centro pastoral que sigue siendo centro pastoral y también a la vez se ha convertido en un colegio parroquial. Exacto. Y ahí está dando los frutos, ¿no? La formación. Por eso que el padre Víctor decía, en Peralvillo,
Ya le digo, padre, en Peralvillo, porque en Peralvillo sí, para que la gente recuerde que eso fue gestión del padre Emiliano. Es cierto, el terreno estaba dentro de nuestros padres, los directivos y padres de Peralvillo dejaron ese terreno, pero gracias a que fui parte de la directiva, encontré en los planos, avisé al padre Emiliano, avisé al presidente, e inmediatamente se hicieron las gestiones, el pueblo entregó a la parroquia, y el padre Emiliano dijo, mientras yo tenga los documentos, todo, hacemos las gestiones. Y se hizo la gestión con una parroquia alemana, el padre William también que falleció, él vino, vio el terreno, vio el espacio, y vio que mi casa, porque en mi casa se hacía la catequesis, el colegio, que ahí se hacía la celebración de la confirmación, y dijo, no, ustedes van a tener acá. Y gracias a él, por eso fue una gestión, como la de Juan Velasco, que también hay un centro, ¿no? que lo tiene más la comunidad que la iglesia, que la parroquia, que también fue obra y gestión del padre Antonio. Y así, muchos realizaron. Y construyó una capilla tan sencilla de techo de caña de Guayaquil. Y yo recuerdo que le decía, pero padre Emiliano, ¿por qué no se construye una cosa buena, con bueno? Y él me decía, eso es una ofensa para tu pueblo, porque alrededor en las casas eran de esteras. Claro. Y yo decía, ¿cómo va a ser eso? Sí. ¿No? Y bueno, ahora se está construyendo, se está reconstruyendo, se está mejorando, pero tenía razón, porque en ese momento hubiera sido una ofensa. Por eso que también mucha gente no se ha preguntado, los mayores, ¿cuándo se construye la casa parroquial? La casa parroquial, nosotros le decíamos, tiene dinero, ¿por qué no construye? Y no, la casa parroquial se ha construido recién, sin ofender, ¿no? Y tienen razón también, los sacerdotes deben vivir bien, ¿no? Construyeron nuestros nuevos sacerdotes, que me parece bien, porque también ellos se merecen vivir bien, porque nosotros hemos visto, decía Mary, hemos visto esa casa antigua, pequeña, cuando llovía, chorreaba, no tenían buenos implementos, y ahora yo reconozco y valoro, que está bien que los sacerdotes lo tengan ahora, pero ellos decían no, primero, mira, hay otras necesidades, eso significa ofender, predicar, ¿de qué manera? El desprendimiento, ¿no? Un desprendimiento, sí. ¿No? Y bueno, ahí estamos, y bueno, lo que hemos aprendido nosotros, si nadie nos los quita, sí. Y más bien estamos tratando de transmitir a nuestros alumnos, lo transmitimos. Claro. Por eso que yo creo que, y agradecemos, y mientras estábamos conversando, me parece muy bien, Gina, yo te agradezco, a este medio y quizás los otros, yo creo que sí, ustedes están comprometidos, y nosotros más, cuando ustedes nos llamen, ¿no? Y venir y vivir esto, compartir esto. Exacto. ¿No? Porque no todo se aprende leyendo, también se aprende viviendo. Yo he aprendido mucho en la parroquia, yo le debo mucho a la parroquia, y como también el ser dirigente. No, el ser dirigente yo no lo aprendí en la universidad, no lo hemos aprendido. Hoy tenemos maestría, estamos haciendo doctorado, eso no lo aprendemos en la universidad. Lo hemos aprendido con un sacerdote como Emiliano, como Antonio, como Vicente, directivos, como unos vecinos, nuestros padres ignorantes, sin estudios. Entonces, eso se aprende en el campo. Claro. Por eso que no quiero ofender, sigan estudiando a los jóvenes, sigan haciendo maestría, doctorado, como lo estamos haciendo nosotros también, para estar a la altura, para renovar, pero el compromiso y las vivencias las aprendemos en el pueblo, con la gente. Efectivamente, ¿no? Profesora Mary Balceda, ¿la iglesia termina siendo un refugio positivo, considera usted en la actualidad para la comunidad católica, para poder ir mejorando nuestra fe, viviendo nuestra fe? Yo creo que sí. Lo que falta dentro de nuestra parroquia de Chancay, miren, nosotros tenemos 35 años de profesor y un sacerdote tiene 35 años. Entonces, si nos ponemos en una balanza, y mi edad que yo tengo, 20 años más, 15 años más, yo creo que la iglesia sí, pero por cierto nos llaman. Hay gente que ha venido después de nosotros, que muy bien, me parece, como dice, tenemos que ir dejando cosas para que vayan asumiendo. Pero hay una palabra, hay que prepararnos, sí, pues. ¿No? Porque no podemos, el que no ha estudiado pedagogía no sabe tratar a un alumno. Un catequista no es profesor. Un catequista está preparado para llevar la palabra, para orientar. El profesor está preparado en todo el ámbito. Para eso estudia 5 años. Y yo le he dicho a muchos chicos de la parroquia que ahorita están asumiendo roles de profesores. Yo le he ido a buscar, mira, Champañá es muy bueno, pero es caro. Junta, estudia. Nosotros hemos sido 20 Champañá. 20.
¿De acá de Chancay? De Chancay, en toda la zona. Desde Chancayo hasta Pasamayo, desde Acos hasta Chancay, 20. Y nosotros empezamos, los que tenían más estudios estaban en Chancay y los que recién, así como Wendy, empezaba en la punta de un cerro, para que vaya asumiendo experiencia y vaya conociendo. Hoy en día, un catequista se cree profesor, con el debido respeto, y no es. Tiene un trato muy distinto lo que es un profesor. Entonces, le falta prepararse. ¿De qué vale que se vaya en este tiempo de verano a educadores, a Huacho o a Lima? Es un boom, nada más. Pero tú tienes que tener una constante formación. Quizás para captar más jóvenes, claro, a lo largo del tiempo. Porque ahorita, mira, los jóvenes son de pasada. Antes iban a la catequesis, pasaban a la confirmación, que si por el ojo clínico de Felipe Chirino no pasaban todos los que habían preparado para la confirmación, y su retiro era Acos, donde tenían que tomar su sopa de zapallo, y si en la tarde tomaban su dulce zapallo, y si hasta ahora que no se acabara el zapallo, todos los días comían zapallo. Hoy en día, los retiros cuestan. Sí. Y muchos padres no tienen esa posibilidad. ¿Qué necesidad tenemos que ir a un sitio? Hay varios lugares, por ejemplo, el Centro Pastoral de Acos. Nosotros llevamos nuestro arroz, nuestro azúcar, todo llevábamos y preparábamos la comida, ¿no? Pero eso sí, 7 de la mañana el rosario, 9 de la mañana la clase, el almuerzo, ¿no? Que era lo más sencillo, lo que tú comías en tu casa, ¿no? Entonces, eso nos falta en la parroquia. Hay personas que han asumido roles muy importantes y yo también los felicito. Hay personas como la señora Juanita que tiene muchos años, ella trabaja su tarea pastoral en la Salina muy bien, continúa. Claro. Sí. ¿Ya? Entonces, pero hay gente que ha venido nueva pero que le falta. He visto a una señora que muy bien, un día le he visto sacando copias, me dijo profesora para copiar. Perfecto, eso vale. ¿Ya? Tiene una semillita. Pero los jóvenes que están enseñando a jóvenes tienen que prepararse más, porque yo no puedo alimentar de lo que yo no tengo. Yo tengo que preparar, leer, ¿no? Preguntar, invitar. Yo no soy la todopoderosa, pero el padre Emiliano nos sentaba 3, 5 horas con él solito, y él te mandaba allá, uno allá, otro acá, a estudiar, y luego venía. ¿Por qué cree que nosotros la liturgia, nosotros sabemos? No, porque cuando fui al colegio San Francisco me dijeron, ¿dónde está el sacerdote? No, y la profesora me dijo, yo, sí, gracias al padre Emiliano, al padre Antonio, ¿no? Al padre Vicente. Ellos nos sentaban y yo no sabía en qué parte tenía que opinar y en qué parte tenía, y la reflexión, los hechos de vida, qué te ha pasado en la semana, cómo te ha ido, cómo te has comportado en casa. ¿Has ayudado en casa? Por ejemplo, yo paso todos los días por la parroquia y yo me he barrido de esa parroquia casi desde la edad de 13 a 36 años me barrí esa parroquia. El padre decía, bueno, hijitas, los niños ya se fueron, a ver, Mary, te toca el baño 1, Susi, el baño 2, Lili, a barrer las escaleras, la otra, y mi escoba también, y él también se ponía a barrer, lo que era el antiguo Alfa. Paco, Magda, todos hemos barrido. Y lo primero que nos mandaba el padre era a limpiar los baños. Y los baños de cuando iban los niños de catequesis en esos tiempos, que eran 40, 50, 60, ay, por día, turno a la mañana, turno a la tarde, uy. Aquí le toca los baños, hacíamos nuestro rol, ¿no? Y el padre Emiliano iba. Luego nos sentábamos, conversábamos, nos llevaba a casa cada uno en su carrito, y también iba a hablar con los padres, porque a veces había hogares que estaban un poquito dispersos, entonces él los acompañaba. Entonces, esa formación que hoy en día, pues, la parroquia ha cambiado mucho y es bueno también, ¿no? Pero yo observo, pero no, pues, no, falta que los catequistas no solamente se queden en el boom de que, ay, que Cristo Rey, que Cristo resucitó, que mi polo de tal, que mi polo... El color, el corazón es el que vale. ¿De qué vale un polo? ¿No? De un color celeste, rojo, amarillo. Somos Cristo, Cristo vivo, ¿no? Entonces yo respeto, pero hay personas que tienen muchos años, pero que todavía siguen con esa misma mentalidad, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, pues poco a poco entenderán, ya vendrán otros tiempos, sacerdotes van cambiando muchas veces, pero son muy jóvenes y también están de paso. Había unos sacerdotes que yo he visto, mayormente yo antes más iba a orar, porque como trabajaba en colegios particulares, iba a orar, entonces ya me había acostumbrado. Pero
los sacerdotes nos falta más presencia en nuestros hogares. No solamente es salir a hacer la misa en 40 minutos y retirarse. No, es bajar, conversar, ¿no? Porque nos invitan mucho a la confesión. Eso sí es bueno. Cuando hay confesiones en los aniversarios de los colegios, nosotros lo llevamos a los jóvenes para que se confíen, aunque sea poco captamos, pero ahí vamos. Pero la visita de ellos no es solamente pedir para el seminario, no solamente, por ejemplo, ya he tenido a veces también algunas cosas que no vale decir, ¿no? Ir a la misa con los jóvenes y no mencionarlos en la misa porque no hemos llevado los víveres. Tampoco es eso. Ah, mire usted. No, yo, sinceramente, como le dije a una hermandad, me mandaron una invitación a la hermandad y me ponen llevar víveres, llevar tal. Y yo le dije, y el sobre. Y yo le dije, discúlpame, le dije, el santo no come. El santo no hace esto, no necesita. Invítame a la misa, yo voy a la misa. ¿No? Porque después criticamos que mucha gente se va como chancayenos que somos. Yo le digo, yo voy con todos mis alumnos a la misa. Yo no puedo sacar de mi alumno de su propina para dar más. Si esa propina viene de que su papá trabajó 7 horas en el campo para juntar su pasaje, para que se compre una manzana, para que coma algo, yo no se lo puedo quitar. ¿No? En un trabajo, que esto ya pues. Entonces, la iglesia está para servirse. Ya sé que no es una beneficencia pública. Claro. Pero mucha gente critica a todo el Perú, critica que la iglesia católica es la más millonaria de todo el mundo, ¿no? Y lo que tienes tú en tu casa lo tienen más en la iglesia. Entonces yo honestamente pido que esta humildad que el padre Emiliano sembró y que es un trabajo día a día, sea humildad de corazón. No podemos ostentar. Además, bueno, nuestros sacerdotes que vienen de otros lugares porque los obispos lo envían, ¿no? Claro. Igual. Pero nosotros como profesores de religión, algunos somos nombrados, ahora están llegando nuevos profesores de religión que no conocemos, que vienen de Cajatambo, que no conocen el lugar, ¿no? Entonces, la iglesia va cambiando y lo que queremos es que sembremos algo de humildad, pues, ¿no? Y trabajemos por eso. Muchísimas gracias, profesora Mary Balceda, por toda esta conversación, así como al profesor Javier Ocaña y a la profesora Wendy Álvarez. Por favor, profesor Javier Ocaña, su despedida. Nuevamente, gracias por estar aquí en el programa. Nuevamente agradecer, Gina, agradecer a usted, a Radio Líder, por darnos esas facilidades, en verdad, por invitarnos. Y asimismo también, ya lo decía Wendy, hacer la invitación a toda la población de Chancay para tener esta misa el día lunes en el Centro Pastoral de Peralvillo, también así lo conocemos, a las 6 de la tarde. ¿No? Hemos visto a las 6, le manifestaba al padre Víctor para que la gente de Chancay pueda ir un poco más temprano, ¿no? Y termine a las 7, 7:15, ahí mientras se conversa, visiten, de repente dialoguen con el padre Víctor. El padre Víctor y el padre Juan Rojo son los, María José, pero Rojo son los únicos que están del Yemen. Entonces posiblemente los dos, pero al menos Víctor va a venir en representación del Instituto Español de Misiones Extranjeras, al cual los sacerdotes de Chancay han pertenecido, y a recopilar y a vivir y a tener presentes esas vivencias para ellos transmitir, ya que también el Instituto de Misiones Extranjeras está cumpliendo a nivel mundial su trabajo pastoral de 100 años. Entonces vamos a coordinar y de repente, por haber estado aquí, ¿no? Y coordinando también con nuestros sacerdotes de nuestra parroquia, vamos a pedirle para de repente coordinar algunas actividades, y ya que este pueblo, Chancay, ha dado muy buenos frutos, ¿no? Con algunos antibajos por ahí de repente, pero sí, podemos decir que recordando hay muchas vivencias y Chancay por eso se mantiene todavía como una ciudad con mucha humildad, con mucha sencillez, ¿no? Ahí se puede apreciar en sus fiestas religiosas, en la Semana Santa, Señor de los Milagros. Y por ello es que, bueno, volverles a agradecer a ustedes por recordar estas vivencias, y a ver si el día lunes estamos ahí para recordar la primera semana, y quizás para adelante, para el mes, los 6 meses ya haya otra cosa, y integremos a otras personas, ¿no? Que la comunidad nos disculpe, por ahora somos nosotros los más cercanos,
pero ya sé que seguro vamos a invitar para el mes y para más adelante a las hermandades y a otras personas que en una forma muy personal se acerquen a nosotros, como también como institución. Muchas gracias, profesor Javier Ocaña. Profesora Mary, su despedida. Gracias por estar en el programa. Esta reflexión que hemos hecho, pues, y un poco desempolvar todos nuestros recuerdos, llevarla a la actualidad, no, sin ofensa a nadie, ¿no? Solamente en Chancay nos conocemos. Y aquí nadie puede tapar el sol con un dedo. Yo solamente siempre sigo lo que me enseñó el padre, ¿no? Tratar de trabajar siempre la humildad, ¿no? Con el padre Antonio trabajamos mucho lo que es la justicia. Donde sea, tú tienes que hacer. Si no, no eres semilla de nosotros. Con el padre Ramón, la responsabilidad, que ese trabajo es diario. Y el padre Vicente, ¿no? Que gracias a él nos llamó. Y yo, honestamente, al profesor Che Carlito. Pues por Carlos él, Ramos. Por él, Carlos Ramos, por él que nos invitó a la parroquia, ¿no? El primer año de secundaria. Entonces nos quedamos toda una vida, ¿no? Y seguimos, ¿no? Ahora quizás en una hermandad, quizás en la misa, muy esporádicamente, ¿no? Porque a veces trabajamos, estudiamos, ¿no? Tenemos que ir creciendo, ¿no? Porque en esta vida, pues, estamos de paso. Pero si podemos, como decir, darle un consejo, decirle, oye, te estás equivocando, trata de mejorar, sin ningún mal, estamos para llamar, para apoyarnos lo que podemos y decir, pues no, el Señor toca nuestro corazón y hay que abrirle las puertas y seguir. Muchas gracias, profesora. Profesora Bien. Wendy Álvarez, su despedida nuevamente. Gracias. Gracias, Gina. Ha sido grato recordar todo este tiempo en nuestra iglesia, recordar a nuestros queridos sacerdotes, al padre Vicente, Emiliano, Antonio, Víctor, Ramón, grandes sacerdotes que nos enseñaron lo que es la humildad, la sencillez, el amor al prójimo, el desprendimiento. Y sobre todo a darle las gracias a nuestra comunidad chancayana, que es netamente religiosa, a que sigan perseverando en la fe, que sigan siguiendo la luz de Cristo y vayan donde vayan, siempre prediquen la fe, un buen testimonio de vida y que siempre donde tengamos que irnos, siempre hagamos el bien. Gracias, Gina. Muchísimas gracias al profesor Javier Ocaña, a la profesora Mary Balcé y a la profesora Wendy Álvarez. Adelante, estudio. Hasta aquí.